Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la empresa. Como ustedes vieron en la clase anterior, estuvieron viendo cómo ha ido evolucionando lo que hoy conocemos nosotros como lo que es una empresa. Sabemos bien que a lo largo de la historia no existieron siempre las empresas, pero siempre las personas realizaron actividades con el objeto de obtener algún beneficio o ganancia económica. Entonces, para comenzar, vamos a dar la definición de lo que es empresa. Decimos que la empresa es una organización compuesta por un grupo humano que se reúne para alcanzar un objetivo a través de los recursos con los que cuenta. Cuando nosotros hablamos de empresa, sabemos que sí o sí siempre va a ser una organización, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿toda empresa es una organización? La respuesta es sí. ¿Qué particularidad tiene esta organización llamada empresa? Es que el objetivo que van a tener estas personas que se van a juntar va a ser precisamente obtener un beneficio económico o ganancia, ¿sí? ¿A través de qué? De la utilización de determinados recursos. Como vimos en la unidad pasada, los recursos con los que contaba una organización eran recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros, ¿sí? Ideas, valores. Bueno, todos esos recursos son los que van a utilizar este grupo de personas desarrollando diferentes actividades con el objeto de obtener dinero. Ahora bien, existen diferentes tipos de empresas, ¿sí? Porque no todas van a llevar a cabo las mismas actividades, no todas van a tener la misma cantidad de personas a su cargo, no todas van a trabajar en un mismo ámbito o lugar, ¿sí? Entonces, en función de ello, es que yo les muestro acá brevemente en este cuadro las diferentes tipologías de empresas que podemos encontrar, ¿sí? Y ahora brevemente vamos a explicar a qué se refiere cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son las empresas según su tamaño y cómo se clasifican, ¿sí? Esta tipología o esta clasificación se va a dar en función de la cantidad de personas que trabajen dentro de la empresa, ¿sí? Entonces vamos a tener las grandes empresas que cuentan con más de 500 trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir acá una empresa que tiene más de 500 trabajadores, por ejemplo, Bagley, ¿sí? Es una gran empresa, ¿sí? Después vamos a tener lo que serían una mediana empresa, ¿sí? Que cuenta con un número de trabajadores que está comprendido entre 51 y 500 empleados, ¿sí? En este caso podríamos mencionar acá, en nuestra localidad, por ejemplo, la cadena de supermercados Átomo, ¿sí? Que nosotros nos estaríamos refiriendo como mediana empresa acá, a la que estaría ubicada en nuestra ciudad. Después vamos a tener lo que son las pequeñas empresas, que van a tener de 6 a 50 trabajadores. Podríamos mencionar acá, por ejemplo, una panadería, ¿sí? Por ejemplo, la Boulangerie, ¿sí? Que entre todas sus sucursales no alcanza a completar el número de 50 trabajadores, entonces eso sería una pequeña empresa. Y después un microemprendimiento en donde dice que su plantilla está formada por un número de trabajadores comprendido entre 1 y 5. Puede ser, por ejemplo, un local de ropa, un kiosco, una despensa, ¿sí? Por lo general los microemprendimientos tienen más la tipología de ser una empresa familiar, quizá, por ejemplo, atienden los miembros de la familia, que ustedes eso lo vieron de hecho como una de las formas primitivas de la empresa, ¿sí? Después vamos a tener según su finalidad, ¿sí? Es según la tarea que van a realizar. Podemos clasificarlas en empresas de tipo industrial, comercial, de servicios y financieras.
Las de tipo industrial son aquellas que se van a dedicar a transformar la materia prima en productos terminados, ¿sí? Entonces, elaboran productos. Acá tenemos, por ejemplo, fábricas de telas, fábricas de mueble, de calzado, por ejemplo, las alimenticias, ¿sí? Em, todo tipo de empresas que fabriquen, ¿sí? Algún determinado producto, ¿sí? Por eso es que dice que transforman la materia prima en un producto terminado o también semi-elaborado, porque muchas veces esas empresas hacen piezas o partes que a su vez la van a vender a otras empresas para realizar un producto final. Por ejemplo, las empresas automotrices, ¿sí? Acá hay en nuestra ciudad hay empresas automotrices que se dedican precisamente a fabricar autopartes o partes de un vehículo que después la venden a las empresas para que armen el vehículo final. Las comerciales son las que se van a dedicar a la compra y venta de estos productos, ¿sí? Entonces, estas ya no van a fabricar, solamente van a vender, ¿sí? Por eso es que decimos que los colocan en los mercados a los productos naturales, semi-elaborados o terminados. Por ejemplo, las farmacias, los supermercados, las empresas que se dedican, los negocios que se dedican a vender electrodomésticos, ¿sí? Las de servicios son las que buscan prestar un servicio para satisfacer la necesidad de la comunidad. Por ejemplo, el servicio de salud, una clínica, educación, un colegio privado, el transporte público, de recreación, puede ser un club, servicios públicos, la electricidad, internet, teléfono, gas natural, seguros y otros servicios. Y después tenemos los financieros, que los financieros serían una clase especial de las empresas de servicios, pero van a estar determinadas por empresas especiales como son los bancos, las entidades financieras, puede ser Financiaciones Cuyo, por ejemplo, las tarjetas de crédito, tarjeta naranja, tarjeta verde, Credil, ¿sí? Después, según su conformación legal, pueden ser sociedades de hecho, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Esto seguramente lo han visto en sistema de información contable. Las sociedades de hecho son aquellas empresas y es la primera tipología que adopta una empresa cuando comienza a realizar sus actividades, porque esto surge de que se junten dos o más personas o una sola y decidan invertir todo su patrimonio, quizás sus ahorros, para emprender una nueva actividad. Por ejemplo, yo digo, bueno, tengo esta plata ahorrada y decido colocar esta despensa, ¿sí? Pero en ese caso yo voy a afrontar todas las pérdidas y ganancias que me genere esa actividad, ¿sí? Incluso con mis propios bienes personales, ¿sí? Por eso surge otra alternativa que es la sociedad de responsabilidad limitada, en donde en este caso ya se van a juntar dos o más personas, pero van a asumir una responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces van a responder ante las obligaciones que se le pudiera llegar a generar solo con el dinero que han aportado a esa sociedad. Por ejemplo, yo con una amiga decidimos abrir un local de venta de ropa, ¿sí? Y vamos a tener a una empleada, ¿sí? ¿Qué pasa si esa empleada después nos inicia un juicio laboral? Vamos a responder solo, si lo hacemos a través de una SRL, solo con los bienes que hemos invertido en ese negocio, ¿sí? Entonces, si en ese caso la empleada nos hace juicio, nos gana el juicio, yo voy a tener que pagarle solamente con los bienes que he invertido en ese negocio y no con mis bienes personales, llámese mi casa, mi auto, mi moto, ¿sí? Solo con lo que yo he invertido. Algo más avanzado, ¿sí? Cuando ya el capital invertido es mucho mayor, son las sociedades anónimas, ¿sí? En donde acá los socios no van a aportar dinero o bienes, ¿sí? Sino que van a aportar acciones, ¿sí?
Seguramente han oído en alguna oportunidad hablar del mercado de valores donde se cotizan las acciones y hay empresas que cotizan más que otras, ¿sí? Las grandes empresas, las multinacionales, por ejemplo Coca-Cola, McDonald's, Burger King, de hecho Arcor, el grupo Arcor, P&G, Mondelez, que son empresas de hecho que tienen filiales acá en nuestra ciudad, trabajan con esta tipología, son sociedades anónimas, ¿sí? Y cada socio va a aportar una determinada cantidad de acciones. Después, según el ámbito donde se desempeñan, pueden ser locales cuando hacen sus actividades en una ciudad. En nuestro caso, por ejemplo, podemos hablar de la fábrica de pastas La Puntanita. Nacionales cuando ejercen su actividad en todo el territorio de una nación o estado, por ejemplo, Tarjeta Naranja. Internacionales cuando ya extienden las fronteras, ¿sí? Por ejemplo, Grido, por ejemplo, Ribeiro, que tiene filiales en Brasil, por ejemplo, McDonald's, ¿sí? Que son empresas que tienen filiales en diferentes partes del mundo. Según su capital, pueden ser públicas o privadas o mixtas. Eso es de acuerdo a de quién va a aportar los recursos con los que la empresa va a trabajar. Las privadas vienen de personas jurídicas, ¿sí? Ya sean físicas o jurídicas, perdón. Por ejemplo, el Carrefour, ¿sí? Hay entes privados que decidieron formar esta empresa para obtener dinero. Las públicas, el recurso va a venir aportado del Estado, ¿sí? Y el objetivo es ofrecer servicios a la comunidad. Por ejemplo, la municipalidad de nuestra ciudad, obras sanitarias, ¿sí? AFIP, rentas de la renta San Luis, ¿sí? Son empresas, sí, pero son públicas, ¿sí? Y por último, las mixtas, en donde tienen parte de capital aportado del área pública y la otra del área privada. El ejemplo más tradicional acá es YPF, ¿sí? Los combustibles, que tiene una parte de propiedad del Estado, de la nación, pero también hay capitales privados, ¿sí? Y según la modalidad de ventas, que sería la última clasificación, pueden ser mayoristas o minoristas. Las mayoristas son aquellas que venden grandes cantidades, ¿sí? Y por lo general le venden a negocios más chicos para que estos después los revendan. Por lo general los mayoristas les compran directamente al fabricante, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de mayorista es Maxi Consumo, que está está en San Luis. En nuestra ciudad tenemos a Diarco, ¿sí? Que le compran directamente a la fábrica para después venderlo en grandes cantidades o lotes a comercios minoristas, ¿sí? Y los minoristas, valga la redundancia, son aquellos que le van a vender pero directamente al consumidor final. El ejemplo típico son los supermercados, ¿sí? Entonces el minorista, como bien lo explicamos acá, compran en pequeñas cantidades, pero van a ser comercializadas directamente con el consumidor final, ¿sí? ¿Qué tienen? Los minoristas, a diferencia de los mayoristas, llegan a lugares o a zonas más raras, ¿sí? Que no están al alcance de los mayoristas, ¿sí? Y como dice bien acá la explicación, son el penúltimo eslabón de la cadena de comercialización, ¿sí? Esto lo vamos a ver si alcanzamos en las próximas unidades. Bueno, espero que con esta clasificación y en función de esto ustedes puedan realizar el práctico, ¿sí? Que se adjunta con esta actividad.